Profesor Takuri, podemos comenzar. Ya listo, muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Esperemos que se encuentren bien Días. y empecemos la clase de física. Con lo que nos quedamos el día martes que iniciamos las actividades. ¿Estamos? A ver, voy a compartir la pantalla. A ver. Perdón. Ay, no. Perdón. No le cierro un minutito, jóvenes, por favor. Ya. Ahora sí estamos bien. Ahora sí. Ya, ahora sí estamos bien, ya vimos lo que era el sonido, la naturaleza del sonido, ¿verdad? La velocidad del sonido, hicimos un poquito de actividades, hicimos de esto también la densidad, la temperatura, ¿sí? Ya medimos algunas velocidades de propagación del sonido, en el caucho, el aire, el vapor de agua, el agua de mar, el cemento, el cobre, el vidrio, el acero. Vimos las características del sonido, el tono, ¿sí? Los sonidos agudos y graves, el timbre, permite diferenciar la frecuencia e intensidad. Solo estamos haciendo una revisión nada más de lo que ya vimos nada más, para iniciar la clase nueva. Luego vimos la intensidad que permite diferenciar los sonidos fuertes y débiles. ¿Sí? Entonces, eso lo habíamos visto. Luego, vamos a hacer un ejercicio básico, por favor. Luego de haber visto todos estos elementos, creo que llegamos hasta las características del sonido, el tono, el timbre, la intensidad. Vamos, les quiero que por favor me ayuden, ¿sí? Me ayuden en esta parte. Vamos a hacer la medición de la frecuencia, ¿sí? Para esto, vamos a determinar las pulsaciones que ustedes tienen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Usted va a tener, como tiene la facilidad de un reloj, ¿sí? De un reloj o de un cronómetro, vamos a hacer algo importantísimo ahí. Por favor, vamos a, con la mano derecha o con la mano izquierda, como usted más se acomode, nos vamos a, voy a retirarme la chompa porque está haciendo un poquito de frío por en mi barrio, y nuestras palmas de la mano para determinar nuestras pulsaciones, ¿sí? En este sentido, mire. Eso, como está en el gráfico, por favor. Vamos a tomar nuestras pulsaciones en un minuto. ¿Cuántas pulsaciones tenemos nosotros? Vamos a sentir nuestras pulsaciones en un minuto, por favor. Vamos a tomarnos, en un minuto me va a decir, a ver, aproximadamente usted debería tener, de acuerdo al rango que nosotros manejamos, debería tener entre 75 a 85, dependiendo si está tranquilo o está fatigado. Más o menos ese es el rango que usted debe tener en su tablita. Eco. Aquí le he colocado ya la tablita. ¿Sí? Obsérvele ahí entonces vamos a hacer 3 mediciones. 3 mediciones vamos a ver. Nos topamos, sí. Y vamos a ver las oscilaciones que tenemos nosotros de aquí. ¿Sí? Nosotros debemos sentirnos cuántas
más o menos como contracciones, así le hace. Así le va a hacer el puño, en lo que estamos sintiéndonos. Yo digo, más o menos usted en un minuto va a tomarse el número de oscilaciones que hace. Eso digo, usted aproximadamente deberá tener este rango le doy, entre 78 86, en este momento que estamos un poco relajados. Si estuviéramos hecho deporte, sería mucho mayor, entre 100, 120 más o menos, de 100, 110, 120 por ahí. Pero ahora es el rango que usted debería tener, debería medirse. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Por favor, 3 veces tiene que hacerlo. 3 veces y registrarlo en su cuadernito con esa tabla. ¿Bien? La primera vez, supongamos, le midió 80. La segunda vez a lo mejor le midió 70. La tercera vez a lo mejor le volvió a medir 80. ¿Sí? Hasta ahí llenemos solo esta partecita, la primera, el número de oscilaciones que tiene. ¿Sí? Hágalo, por favor. Yo también me estoy haciendo. En un minuto hágalo. ¿Cuántas hace? ¿Ya? Vamos a tomarnos un minutito. 3 veces tiene que hacerlo. 3 veces. ¿Ya? Por favor, hágalo. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Tiene las 3 mediciones? Si todavía no lo tiene, le esperamos. Tranquilamente, hágase las 3 mediciones. Y vamos a calcular nuestra frecuencia cardíaca. Por eso le digo, vamos a calcular nuestra frecuencia. Son ejercicios prácticos de estos. ¿Ya lo hicimos? Entonces, una vez que tenemos completa la primera tablita, ¿no es cierto?, del número de oscilaciones que nos hemos medido, ¿sí? Que nos hemos medido. Oscilaciones quiere decir las pulsaciones, como la vena le hace así, vean. Así le hace, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una vez que hemos hecho eso, usted lo va a colocar en el siguiente número, el siguiente valor, 60. ¿Por qué? Porque 60 es el 1 minuto que lo hizo, 60 segundos, está en tiempo. Entonces vamos a tomar y vamos a hacer el cálculo. Su frecuencia cardíaca, ¿cuál es? El número de oscilaciones de lo que usted se tomó, divídale para 60. El número de oscilaciones que usted tiene, divídalo para 60. Yo también lo voy a hacer en mi calculadora. ¿Ya? A mí me salió que mi frecuencia en los tres, el primero me salió 1,33, en el segundo me salió 1,35 y en el tercero me salió 1,33. Pablo, ¿cuánto le salió a usted?
Que las 3 las divido para 60, me decía. Cada una hay que Ah, dividirle ya. para 60, cada Ya. una. Cada una, no las 3, cada una. Veamos, Silvina, ¿cuánto le salió a usted? Una de las medidas nada más ven. Buenas tardes, profesor. La primera me salió en 1.45. ¿Ya? La segunda, La segunda en 1.41 y la tercera en 1.43. ya. Listo, gracias. Vamos a ver quién más ya lo hizo, Profesor, porque de aquí vienen otros ejercicios. Sí, dígame, Pablo. la primera me salió 1.2. ¿Ya? La segunda, eso es lo que nuestra frecuencia cardíaca que tenemos haciendo deporte va a ser mucho más el valor que nos va a salir, ¿sí? Entonces eso es lo que hemos medido. En mi caso me salió, se repitió, en mi caso me salió 1,33. Esa es mi frecuencia en este momento, mi frecuencia cardíaca de 1,33. En su caso, la de las 3, la que más se repita, esa es la frecuencia en la que se encuentra actualmente. ¿Sí? Vamos, ahora en cambio, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cópielo, por favor. Dice, un hombre que tiene apoyado su oído a una riel de acero. En este caso estamos tomando la riel como la del tren. Esa es una riel, ¿no es cierto? Percibe el sonido de un martillazo medio segundo después de golpear el rey. ¿Sí? Copien el ejercicio. ¿Sí? Un hombre que tiene apoyado su oído sobre una rail de acero percibe el sonido de un martillazo medio segundo después de golpear el rail. ¿A qué distancia de la persona se golpeó la rail? Vamos a medir la distancia. Vamos a ver qué tendremos que hacer. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Es la pregunta, no sé. ¿A qué distancia se golpeó? Vamos a ver. ¿Sí? Porque como hemos visto, nuestro oído es sensible, nuestra frecuencia también, entonces vamos a ver el cálculo. Dice, primero, con las consideraciones anteriores podemos determinar la distancia a la que se golpeó el rey mediante la expresión. Ahora sí vamos a poner, ¿qué datos conocemos? Los datos, ¿qué datos conocemos? El valor de la velocidad de la onda sonora del acero. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ir analizando. Por los datos que aparecen, podemos conocer, ya le voy a poner la tabla, el valor de la velocidad de la onda sonora en el acero. También conocemos el tiempo que transcurrió entre que se produjo el golpe sobre la riel hasta que percibió el hombre, que fue 0.5 segundos. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos la velocidad del acero es 5.000 metros sobre segundos. Esa es la velocidad del acero. La velocidad del acero es 5.000 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos datos, ¿no es cierto? El tiempo y la velocidad del acero. ¿Sí? Seguimos avanzando. Vamos a conocer la distancia. La distancia nos dice la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. La distancia me da. Velocidad por tiempo. La velocidad es de 500 metros sobre segundos por 0.5 segundos. En este caso, los segundos se eliminan, mire. Los segundos se eliminan
Y multiplicamos 5.000 por 0.5. Profe, disculpe, la velocidad del acero no es 6.000. ¿Perdón? La velocidad del acero no es 6.000. No, de acuerdo a la tabla que tengo es 5.000 en el ejercicio. Ah, ya. En cada ejercicio le van a dar una tabla de medición. En este caso, de acuerdo a la tabla que yo tengo, la velocidad del acero es de 5.000 metros sobre segundo del sonido. ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿cuánto me da? La distancia me da 2.500 metros. Aquí hay que tomar en cuenta, ¿cuándo me da los metros? Porque yo aquí elimino los segundos con los segundos. Se elimina los segundos con los segundos y me queda solamente los metros. En este caso, 5.000 por 0.5 me queda 2.500 metros. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, la riel se golpeó a 2.500 metros de separación del hombre. Esa sería la respuesta. La riel fue, en este caso, listo. Ya, seguimos. Vamos a lo que son el tema de las pulsaciones. ¿Qué entendemos nosotros por pulsaciones? A ver, perdón, hay unas preguntas. Si ya le va a cambiar el nombre de alguien, ya. Un ejemplo también. ¿Qué serían las pulsaciones? A ver. De acuerdo a lo que en este momento realizó la práctica, ¿qué fue las pulsaciones? ¿Qué era lo que sintió? Las pulsaciones que eran como venía el caudal de agua, que es más o menos como una manguera, ¿no es cierto? Cuando está sin agua, la manguera está quieta, pero cuando hay el caudal del agua, la manguera se extiende, ¿no es cierto? Una pulsación es algo similar. Cuando está activa, entonces empieza un movimiento. Entonces nosotros tenemos, dice, frecuencias, las ondas, lo que estamos en este momento realizando, para que haya mi voz, tiene que haber ondas sonoras. Entonces van produciendo. Y la frecuencia, sí, ondas no sé, que se van repitiendo de acuerdo al tiempo en que vamos desarrollando. Es decir, le voy a dar un ejemplo con este alambrecito. Más o menos la frecuencia nos vendría a dar en este tipo, mire. ¿Sí? Ahí, en que le vemos. Son como unas ondas, como unas montañas. Ahí. Entonces nosotros tendríamos, así viene la frecuencia y las pulsaciones que venimos. Se van dando repeticiones del mismo ciclo, se van dando repeticiones. Cada montañita es una distancia de la repetición. Esta y esta va haciéndose una distancia de la repetición. ¿Sí? Entonces, en estos casos, nuestro sistema auditivo, escuchen, no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias. Ojo, aquí habíamos dicho de una frecuencia, de una onda de frecuencia F1 y F2, muy cercana de entre sí. Nuestro oído dice que no es capaz de percibir separadamente las dos. Siempre escuchamos todas unidas. Le doy un ejemplo.
Mientras yo hablo voy a estar golpeando, mire. Ven, chicos, en este caso, en nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias, sino que se percibe en la frecuencia única, promedio de F1 más F2 sobre 2, pero también cambian. ¿Sí escuchó que yo estaba golpeando mi escritorio? ¿Escuchó que golpeaba mi escritorio mientras yo hablaba? Nuevamente va a ser el experimento, ¿listo? Voy a leer lo que dice ahí. En estos casos, nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única por medio de F1 más F2 sobre 2, pero también cambia en amplitud una frecuencia F2 menos F1. ¿Escuchó? Casi no se siente, no se percibe. Entonces, es lo que nos quiere decir. Es muy difícil poder separar los dos sonidos. Entonces, siempre nuestro oído percibe el todo, no por separado. Entonces, es decir, si suponemos que las ondas senoidales de 300 Hz, mire, ojo, las ondas, lo que hemos medido nosotros de nuestras pulsaciones han sido, ¿cuánto era? De 1,3, mire, acá en cambio son 300 Hz, quiere decir que es mucho más grande. Y 304, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de 302 Hz. Vean, 302 Hz, o sea que nuestro palpitar que era de 1, ¿no le sentimos o sí le sentimos? Nuestras pulsaciones que tomamos, ¿sí las podemos escuchar o no? ¿No es cierto que no? Solo lo Porque nos sentimos. dice, el único sonido cuya altura Solo lo sentimos. corresponda a una onda de 302 Hz y cuya amplitud varía con una frecuencia de 4 Hz, es decir, 4 veces por segundo. Mire, la frecuencia cardíaca nuestra era 1. Dice, para poder escucharlo debe tener 4 Hz de nuestra frecuencia. Nosotros apenas tuvimos, Silvina tuvo 1,42, vean, yo tuve 1,33. Pablo me dijo que era 1, ¿cuánto era, Pablo, lo suyo? Entonces, mire, no nos alcanzamos a escuchar esta frecuencia. Ya, gracias, Pablito. Entonces, sí. Entonces, tenemos que ver que nuestras pulsaciones a veces, ¿cuándo las podemos escuchar y cuándo no? Sí, y aquí está el ejemplo de... Sí, mientras... Mire. Ay, perdón. Tenemos aquí nuestras pulsaciones, lo que decía yo, mire. Estas son diríamos, le puedo explicar como un sonido grave, es más separado, y un sonido agudo es más unida a la frecuencia, más puntita, más unida, ¿sí? Entonces, esto es nuestra amplitud de frecuencia. Mientras más separado, casi no se va a escuchar, mucho más grave. Mientras más pequeñito es más finito, sí se escucha. Pero aún así, nuestro oído no está preparado para escoger ese tipo de pulsaciones. Ya vamos a llegar a los ejemplos. Ahorita estoy dando la teoría un poquito, ¿ya? Las pulsaciones producidas por la superposición de dos ondas de frecuencias muy cercanas, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de ver. Las pulsaciones se perciben para diferenciar en las frecuencias hasta un aproximado de 15 y menos 20 Hz. ¿Qué quiere decirnos esto? Si usted ha escuchado, no. Nuestro oído puede soportar hasta entre 70 o 80 niveles. Quiere decir que hay un número. Ahora sí me cuesta un poquito, no es que vaya perdiendo, sino que nos vamos habituando a gritarnos. ¿Te has escuchado que a veces gritamos, muévete, y gritamos, en vez de decir, por favor, sigue haciendo?
Entonces, nosotros mismos le vamos a tener tonos altos. Sería frecuencias altas, siempre tener frecuencias altas. Por eso cuando nos íbamos, porque ahora ya no podemos, cuando nos íbamos a una fiesta, ¿sí? Cuando no nos acostumbrábamos, nos molestaba el sonido, nos molestaba, nos perturbaba y no podíamos conversar. Pero como fue pasando el tiempo, fuimos creciendo, ya no nos molestaba y podíamos hablar tranquilamente, bailar y no había problema, ¿sí? Entonces a eso se refiere las diferencias mayores de entre 15 y 20 hercios, que le da un sonido percibido de un carácter áspero, mientras si la diferencia aumenta, comienza nuevamente a percibir ondas simultáneas y separadamente. Por eso le decía, nos vamos acostumbrando a escuchar ruido, nos vamos acostumbrando a escuchar sonidos altos, lo que pasa el gas, lo que pasa pitando, los carros, las motos, porque ya nos hemos ido acostumbrando. Nuestro cerebro ha ido asimilándose. Por eso, las pulsaciones se producen cuando las dos ondas armónicas de frecuencias similares, las pulsaciones se producen dos ondas armónicas, movimientos. Eso es para caminar. Usted se da cuenta que mueve la izquierda, la derecha, luego y inconscientemente usted va moviendo los brazos. No es que va. Usted se ha dado cuenta cuando va con las manos en esta posición, agarrado ahí, usted tiene dificultad para poder caminar, pero cuando va caminando, usted va a darse cuenta que nuestra posición es mano, pierna derecha, mano izquierda, pie izquierdo, mano derecha. No es grande, no es como marchar así, sino que usted va viendo que tiene un pequeño movimiento, es una armonía que vamos manejando. De esa manera es también lo que nosotros tenemos en el sonido, en las pulsaciones. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, el número de pulsaciones por segundo. Dice, un ejemplo, los diapasó. Diapasó que vienen a ser, son más o menos como las arpas, ¿sí? Dice, de 256 a 259 hercios se golpea simultáneamente. El sonido resultante pulsará 3 veces por segundo, ¿sí? Vamos viendo un ejemplo, estamos viendo, seguimos. Ya, aquí viene el diapasón. ¿Sí? El diapasón, mire, es como una campanita, mire. Cuando solo es uno, tenemos este movimiento, ¿ve? Esta oscilación, este movimiento resultante. ¿Sí? Este movimiento resultante. Cuando lo volvemos a golpear más fuerte, mire, se va haciendo más unida la onda. Cuando son dos, mire, van unidos los dos y más corto, pero así mismo, mire, tenemos separado más amplio el sonido, sería más fuerte el sonido, más abultado el sonido. Al unir los dos es más fuerte el sonido, pero a la vez, la armonía que tienen es más unida. Unidos es como decir es más fuerte, es como si le colocara un amplificador. Puesto los dos. Puesto uno solo, mire, con un pequeño golpe fino, con un pequeño golpe más fuerte le damos y va más unido. Al unir los dos, en cambio, igual, son más unidos, pero asimismo es más alto la capacidad de sonido. Vamos con otro ejemplo. A ver, dice, las siguientes gráficas corresponden a las oscilaciones de un péndulo, un violín y unos platillos. Sí sabemos que es un péndulo, ¿no es cierto? Un violín y de unos platillos. Vamos a ver unas preguntitas aquí. Dice, ¿cuál o cuáles de ellas corresponden oscilaciones periódicas y por qué? Identifica las oscilaciones completas o ciclos de las gráficas. A ver, ahora sí le pongo. Aquí está. Este es el péndulo, este es el violín y estos son los platillos.
Vamos a ver, ¿cuál de ellas corresponde a oscilaciones periódicas? A ver, ¿cuál de ellos, de estos tres ejemplos, cuál de estos tres son oscilaciones periódicas? Oscilaciones periódicas quiere decir que se repiten en el mismo orden. ¿Te acuerdas que le hice yo con el cablecito que tenía yo aquí? El del péndulo. Ejemplo. Ya, usted escríbalo ahí en su cuadernito, escríbalo. Ya. ¿Sí? Reescriba la primera respuesta. ¿Cuál de ellas corresponde a oscilaciones periódicas? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué será? Ya. Yo ya le di una pista ya. ¿Recuerda que dice así, no es cierto? Vamos a ver, ¿cuál de ellos corresponde a una oscilación periódica? Y el otro dice, identifica oscilaciones completas o ciclos en las gráficas. Ciclos quiere decir que se repite la misma en un determinado tiempo. Por ejemplo, mire, sube, baja, sube. Este es un ciclo. Sube, baja, sube. Este aquí es un ciclo. Ya. Por ejemplo, el péndulo es uno, ¿no es cierto? Que tiene una oscilación completa o ciclo, ¿no es cierto? Se mantiene. Ahora los otros dos, vean, ¿cuál de los doy la respuesta? A ver, vamos viendo. ¿Cuál de los dos? Vamos viendo, a ver, hágalo, ¿cuál de los dos? A ver. Ya uno ya sabe, ¿no es cierto? El péndulo. Ahora le faltaría entre el violín y los platillos. ¿Cuál de los dos ya tienen oscilaciones periódicas? ¿Cuáles tienen ciclos completos? Sí se puede ver, ¿no es cierto? Vamos, hagámoslo, a ver. Vamos viendo, ¿cuál tiene? No está complicado ahorita, porque esto nos va a ayudar para el otro ejercicio, para el otro tema que viene, el efecto Doppler. Vamos. Ya. Son periódicas las oscilaciones que realiza el péndulo y el violín. Bien, como habíamos dicho, el péndulo ya estaba, ¿no es cierto? Y el violín, mire, si usted observa, mire, le estoy indicando, mire, el violín sí. Vea, aquí baja. Otro periodo, aquí está un periodo. Y acá está otro periodo. ¿Sí? En las gráficas del péndulo se repiten, el péndulo son ejemplos de ciclos. Mire, aquí tenemos en la gráfica el péndulo, ve ahí está el ciclo, como le dije. Y el violín, mire el ciclo. Se repite el ciclo. ¿Sí? Ahí estamos más claros. ¿Sí? El péndulo y el violín. Son los dos únicos. En cambio, los platillos no tienen ciclo que se repita. El péndulo sí. Y el violín. De pronto. Ahí está más claro. Entonces, un ciclo es, mire. Está empezando, sube, baja y está empezando la subida. Mire, ahí está. Es un ciclo. Un ciclo. Igual acá, mire. Está una parte de abajo. Mire. Estoy con el cursor yo, mire. Carachos. Ya, ahí mire. Y llego otra vez abajo. Mantiene el mismo diagrama, el mismo dibujo. ¿Sí? Entonces eso es un ciclo o un periodo, los cuales se repiten los intervalos. Es un intervalo, un periodo, un intervalo, un ciclo, un intervalo. Seguimos. Ahora, las ondas sonoras se utilizan con frecuencia para medir distancias. Por ejemplo, este es el caso de los barcos. Vamos a ver un ejercicio más. De los barcos de exploración que investigan la profundidad de los océanos. A ver, vamos a ver. Aquí nos dice,
Si uno de estos barcos, mediante sus equipos emisores y detectores de ondas, emite una onda sonora hacia el fondo del océano y detecta que el sonido reflejado lleva al cabo de 2 segundos, ¿cuál será la profundidad de ese lugar? Ahí está el gráfico, mire. Entonces vamos a ver en qué profundidad estará ahí el lugar. Entonces emite ondas. Al emitir ondas nos llega como un espejo, nos refleja, ¿sí? Nos rebota la onda y podemos medir nosotros la velocidad. ¿Sí? Vamos a ver, para resolver este problema, se considera que el equipo emite una onda sonora que al chocar en la profundidad del océano se refleja y es captada por un dispositivo encargado de detectar la onda reflejada y registra el tiempo de ida y el tiempo de vuelta. Así, para conocer el tiempo empleado para llegar al lecho del océano, empleó la mitad del tiempo, o sea, 2,5 segundos. ¿Sí? Estamos viendo que es 1.25 segundos, ¿ya? Conociendo que la onda sonora se mueve en el agua a una velocidad de 1500 metros sobre segundos, conociendo que la velocidad, ¿sí?, se mueve a 1500 y considerando que hace un movimiento rectilíneo uniforme, se puede calcular la profundidad del lugar empleando la siguiente ecuación. Entonces aquí le voy a dibujar, entonces, esto es como un movimiento rectilíneo. Un movimiento rectilíneo es recto, ¿no? La ley de Newton es sumamente recto. Es lo que nos dice, baja, golpea, ¿sí? Y nos va a dar la profundidad. Entonces aplicamos la siguiente ecuación. X es velocidad por tiempo. La misma ecuación que aplicamos en el ejercicio anterior. X es igual a velocidad por tiempo. La distancia será igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la distancia que tiene? A ver. Entonces, ¿cuál sería la distancia que tiene? Aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Y colocando los datos. Donde X, la profundidad, tiempo empleado en llegar de la onda sonora en el agua. Tenemos el tiempo, sea la mitad de 2.5, sea 1.25, que es el tiempo. La velocidad, si tenemos, solamente reemplazamos los valores. ¿Sí? En este caso, X sería igual a 1500 metros sobre segundos por 1.25. Vamos a decir, ahí está. 1500 metros sobre segundo, 2.5. Ojo, nos dice, empleo la mitad del tiempo, o sea, la mitad de 2.5, que es 1.25. Por eso tiene esa velocidad. ¿Cuánto nos da? Esta formulita casi la estamos ocupando siempre, ¿no es cierto? Distancia, velocidad por tiempo. ¿Sí? Aplicando la fórmula, les debería dar 1875 metros. Entonces, como usted observa, todo lo que nuestro oído escucha ha sido aplicado a tecnología en la cual nos permite encontrar distancias, altitudes, ya vamos a ir viendo, y cómo nosotros podemos ir regulando esas ondas sonoras para que nuestro oído no se vea afectado, ¿sí? Mire, una de las utilidades, aquí tenemos el sonar, ¿no es cierto? Ya me indica para que el barco no pueda chocarse contra los arrecifes. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos?
¿No hay ninguna? Seguimos. Ya, ahora sí viene otro temita importante. ¿Ustedes han escuchado el efecto Doppler alguna vez? Bueno, les comento, este efecto, ya le voy a... Este efecto Doppler, más lo hemos, antes que escucharlo así como el efecto Doppler, lo hemos sentido, lo hemos percibido. ¿Usted ha escuchado las bocinas de las ambulancias? Sí, ya. Sí, Cuando está bien lejos, ¿no es cierto? Cuando está bien lejos se escucha, ¿no es cierto? Mientras se sigue acercando, se escucha más fuerte. Ese es el efecto Doppler. Que mientras más lejos está, se escucha lejos, mientras se sigue aproximando, va avanzando. Tenemos aquí, eso le decía, mire, ¿ha notado usted el tono de las sirenas en la ambulancia, de los bomberos, la policía? Cambia a medida que el auto se acerca, ¿no es cierto? Que va cambiando. Mientras más lejos, se oye apenitas, pero se escucha. Mientras se sigue acercando, va tomando mayor volumen, ¿sí? Mayor sonido, ya se escucha más claramente. Entonces, eso se le denomina como el efecto Doppler. Sí, lo que nos dice que la frecuencia es el número de vibraciones completas por segundo medidas en una posición fija. El número de vibraciones, lo que hemos visto, vibraciones, lo que nos llega del sonido. Aquí tenemos el gráfico, ¿sí? Aquí estamos la posición A, una persona, y acá está la otra persona, la ambulancia, mire. Mientras va avanzando la ambulancia hacia la persona B, la onda va haciéndose más lejana, más separada. Eso me indica el efecto Doppler. Ya lo vamos a aplicar en ejercicios, tranquilos, no desesperemos, si alcanzamos. Sí. Entonces eso es lo que me permite el efecto Doppler. ¿Listo? Vamos. Ahora sí vamos a ver las aplicaciones del efecto Doppler. Ya. Uno, la ambulancia, ¿no es cierto? Que ya vamos viendo. Entonces, el efecto Doppler posee muchas aplicaciones. Hemos visto detectores de radar, lo utilizan para medir la rapidez de los automóviles y de las pelotas en varios deportes. A los que les gusta el tenis o a veces vemos el tenis, ven como hay una cámara que le dice en el ojo de halcón y ahí lo observa cómo va la rapidez de la bola. Igual, usted ha visto que a veces la policía coloca unos cables en el piso amarrados para ver a qué velocidad va. O si no, en las carreteras también ubica esos nuevos radares que conforme usted va circulando, le va indicando, va a 70, 80. Entonces, eso es uno de los elementos. Otro, los astrónomos utilizan el efecto de la luz de las galaxias distantes para medir la velocidad, para ver la velocidad. Por ejemplo, a veces las estrellas que vemos en la noche, dice que esas estrellas nosotros las vemos, pero esas estrellas ya no existen. Tuvieron una única vida. Lo utilizan en los astrónomos. Los médicos lo utilizan en el ultrasonido para detectar, ¿no es cierto?, las palpitaciones del corazón del feto cuando estamos cuando queremos conocer qué es, a veces para detectar el sexo del chico. Los murciélagos lo emplean para detectar y cazar un insecto en pleno vuelo. Mira, es el principio del efecto Doppler, ¿sí? Cuando un insecto se mueve más rápidamente que el murciélago, la frecuencia refleja que es menor. Pues, si el murciélago se está acercando al insecto, la frecuencia refleja mayor. Entonces ahí vamos viendo. Como usted ve, mire, mientras en el gráfico le voy a indicar, mientras, mire, mire lo que pasa con las ondas. Mientras se sigue acercando el carro, mire, las ondas se van haciendo más pequeñitas, le va escuchando más fuerte. Mientras, en cambio, con la otra persona, las ondas se van haciendo más lejanas, quiere decir que ya se van separando, ya no le va escuchando más fuerte.
¿sí? A eso se refiere este efecto. Mientras más cerca se va acercando y la otra persona se le aleja. Se emite un sonido de 500 Hz. Vamos a determinar la frecuencia que percibe un observador. Este es un ejercicio, por favor. Anótelo ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 metros sobre segundos. La otra, vamos a ver cuando el observador se aleja a 15 metros sobre segundos de la ambulancia que se ha quedado en reposo. ¿Ya? Vamos a ver esos dos casos. Y con eso vamos a culminar. El dato, la velocidad del sonido del aire es de 340 metros sobre segundos. Tenemos el sonido de la ambulancia, 550. Tenemos el primer caso, la ambulancia se aproxima a 25 metros sobre segundos, y el segundo caso, cuando el observador se aleja a 15 metros sobre segundo. Aquí son dos casos, 1 y 2. Ya. Ahora sí, vamos a hacer nuestra tablita de datos. Entonces tenemos la frecuencia del sonido de la ambulancia, F es igual a 550 Hz. Quiere decir la velocidad de la ambulancia, en este caso, ¿sí? Y también la velocidad del receptor, porque vemos que ahí también nos dice el observador, va moviéndose. En el primer caso, la velocidad del foco de la ambulancia es de 25 metros sobre segundos. Y la velocidad del receptor, el receptor está paradito, en reposo, dice. Por eso nos dice en reposo. Cuando está en reposo, está sin movimiento, ¿sí? La velocidad, ya. En el primero, como vemos, la velocidad del receptor es 0 metros sobre segundos. No se está moviendo. En el segundo caso, ¿sí? La velocidad se ha quedado en reposo. La ambulancia se ha quedado en reposo. La velocidad del foco es 0 metros, pero el receptor tiene 15 metros sobre segundo, ¿sí? En el segundo igual, tenemos la velocidad del foco 10 metros y 20 metros, ¿listo? La velocidad del sonido aire 300 metros sobre segundo. Ya, hasta ahí vamos a aplicar lo siguiente. En cualquiera de los casos, aplicando la expresión general de Doppler, usando los signos más o menos según corresponde. Esta es la formulita que tenemos. ¿Sí? La frecuencia del, en este caso, del receptor va a ser igual a la frecuencia del móvil por la velocidad, en este caso, más o menos la velocidad del receptor. Va a depender el signo más y el signo menos dependiendo de si se está moviendo o no se está moviendo el receptor. Igual, la velocidad más menos por la velocidad de la ambulancia, si se está moviendo o no la ambulancia. ¿Sí? Esta es la fórmula general que usted va a tener para el cálculo. Vamos en el caso 1. Dado que el emisor se aproxima, sabemos que F' en ese caso, F es la del receptor, deberá aumentar. En este caso, miren, ahí tenemos la fórmula. Y tendríamos nosotros, ¿sí? 550, que era la frecuencia de la ambulancia, por la velocidad del aire, 340, sobre 340. En este caso, como la ambulancia, ¿sí?, aumenta, entonces en este caso su denominador va a disminuir. Entonces tendremos 340 menos 25 y me va a dar, ¿sí?, una frecuencia de 593 hercios que tiene la frecuencia que percibe el observador. Nuevamente, tenemos 550, el ruido de la ambulancia, 300, y tenemos 340 menos 25. 25 por menos 25, ¿por qué? Porque
porque en este caso aumenta, la ambulancia va acercándose. Entonces eso implica que vamos a disminuir el valor de la ambulancia. ¿Por qué? Porque vamos, conforme va llegando, se va a aumentar el sonido. Por eso, en cambio, nosotros disminuimos la velocidad, va a tender a ser y va a ser el sonido más fuerte. De 550, entonces la frecuencia que va a subir en esa distancia va a ser de 593. ¿Sí? Entonces, mire, aumenta la velocidad. Mientras más cerca, va a aumentar. Vamos a ver en el caso 2 que la persona se está alejando y vamos a ver cómo disminuye. En el segundo caso, dado que el receptor se aleja, F', ¿no es cierto? El receptor se aleja, aquí en esta. Deberá disminuir y para ello debemos usar un menos en el numerador. Una razón disminuye cuando el numerador disminuye su denominador. Entonces aquí tenemos nuevamente la fórmula para calcular. Ojo, verán que estamos aquí con el receptor que se empieza a alejar. En cambio se aleja. Hay que considerar que se aleja el receptor. En el caso anterior, el receptor estaba parado y la ambulancia se acercaba. ¿Sí? Y tenemos, mire, en cambio, ahí cambia el numerador. Arriba cambió el denominador. Por eso les digo, son dos casos diferentes. En el uno, el receptor está parado y la ambulancia avanza, o el objeto avanza. En ese caso, en el denominador, disminuimos los 25. ¿Sí? En el otro caso, cuando yo avanzo y la ambulancia está en reposo, en cambio, en el numerador restamos la velocidad de lo que me estaba avanzando. ¿Sí? Y como vemos, en este caso, como me estoy yo alejando de la ambulancia, mire, me da 525.7 Hz. Hay una diferencia cuando la ambulancia se acerca y cuando yo me alejo a esa velocidad. Pues son dos casos diferentes que le he puesto yo. Cuando la ambulancia se acerca, restamos la velocidad de la ambulancia en el denominador. Y en cambio, cuando yo me estoy alejando de la ambulancia, resto en el numerador la velocidad con la que yo me estoy alejando. ¿Sí? Y por obvias razones, la frecuencia que voy a escuchar o el ruido que voy a escuchar va a ser menor cuando la ambulancia se me está acercando. Aquí observamos que cuando se acerca es 593 y cuando yo me alejo es 525. Conforme me sigo alejando, la frecuencia va a ser menor, menor, menor. Hasta ahí quedaríamos, jóvenes, me parece que hasta las 12:30 me parece que era, de 11:30 a 12:30. Bien, jóvenes, de mi parte yo les agradezco enormemente y voy a tratar de sacar ejercicios así de simples y sencillos y no complicados para que usted también tenga un elemento para que sirve todo lo que usted está viendo. Es bastante y cualquier inquietud, háganmelo saber y estaré presto. Igual en la plataforma del colegio también estoy. Mi nombre es Roberto Takuri, ya me conocen, entonces igual está en la pantalla y pues estoy presto para ayudarles y darles, apoyarles y facilitarles un poquito el proceso de aprendizaje. Si alguna pregunta tienen, jóvenes, para poderles ayudar. Espero, como digo, estos ejercicios básicos que les he puesto para que lo tomen en consideración. De mi parte, muchas gracias. Estaremos viéndonos la siguiente hora de clase. Pones acá. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias.